Continuamos con el desarrollo de la información. Nos vamos ahora a otro ámbito. A casi 19 años ya de la tragedia, la masacre de Cromañón, los familiares de las víctimas y los sobrevivientes de aquel hecho están pidiendo que se reglamente una ley que fue aprobada el año pasado. La ley que permite avanzar en la expropiación para la conservación del inmueble y también para construir en el lugar un espacio de la memoria. Nos ponemos en contacto con María Luján Rossi, sobreviviente de la masacre de Cromañón. María Luján, muy buenas tardes, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, bienvenida, gracias por la predisposición, por el contacto. Tenemos entendido que han entregado un petitorio al Gobierno Nacional. Cuéntenos de qué se trata. Sí, es un petitorio que entregamos a diferentes áreas de gobierno, se lo entregamos a la vicepresidenta, a la jefatura de gabinete, se lo entregamos al Ministerio de Cultura y a los diferentes diputados y diputadas que firmaron este proyecto de ley para poner en conocimiento nuestras preocupaciones, sobre todo por la demora que hay relacionadas a la reglamentación de esta ley. Esta ley sin reglamentación es una ley que no tiene sentido, es una ley que no nos estaría sirviendo. Sin la reglamentación la expropiación no es posible, por lo tanto nos pareció extremadamente pertinente comunicar a las diferentes áreas de gobierno esta preocupación que estamos teniendo todas las organizaciones que firmamos y acompañamos este proyecto de expropiación. El año pasado le estuvimos dando seguimiento a ese proyecto de ley hasta que se transformó justamente en ley en el Congreso de la Nación. Bueno, y a esta altura todavía esperan por su reglamentación. ¿Por qué es importante que se ponga en funcionamiento y que deje de ser letra muerta? Justamente por eso, porque la reglamentación, como en todas las leyes que se sancionan, da un marco legal, da norma a todo lo que allí suceda. Sin esa reglamentación no podemos ingresar al espacio, no podemos saber en qué condiciones está. Efectivamente no se puede expropiar, es decir, una ley dice se va a expropiar, pero sin esta reglamentación materialmente no se expropia. Por eso es tan importante, porque le da el marco normativo a esta ley. Sin eso no sucede, sigue estando ahí el edificio sin poder ser habitado, sin poder ingresar a ver cuáles son las condiciones, cómo poder proyectar hacia el futuro qué es lo que queremos las diferentes organizaciones del espacio, cómo poder efectivamente materializar este ejercicio colectivo de la memoria. ¿Han proyectado ya lo que quieren desarrollar allí? ¿Podés contarnos un poco, Luján, cuál es la iniciativa que quieren desplegar en el lugar una vez que se expropie? Efectivamente queremos que sea un espacio colectivo para la memoria y las organizaciones estamos en permanente diálogo para terminar de delinear qué es lo que allí queremos. Por supuesto que mucho antes de terminar de delinear los detalles de lo que queremos o cómo lo queremos, mejor dicho, porque lo que queremos es que sea efectivamente un espacio para la memoria, el cómo y el qué de eso va a depender de la reglamentación. ¿Por qué digo esto? Porque justamente como no sabemos el estado del inmueble, como no sabemos qué sucedió ahí adentro, además de que tiraron todas las pertenencias de las chicas y los chicos a la basura, como esto no lo sabemos, no terminamos de saber efectivamente cuáles son, por ejemplo, las obras que hay que realizar ahí adentro. Entonces, el diálogo que estamos teniendo entre las diferentes organizaciones existe, pero hasta tanto la reglamentación no se efectivice, no podemos seguir avanzando. Esto nos está deteniendo. La demora en la reglamentación nos detiene para seguir avanzando. Sí sabemos con certeza que queremos que sea un espacio para la memoria y que esta memoria es colectiva y se construye con el barrio, se construye con el resto de la sociedad, no solamente con las y los sobrevivientes, sino con los familiares de las pibas y de los pibes que no están. Bueno, los que tenemos unos años, por supuesto, no nos vamos a olvidar nunca de lo que sucedió en Cromañón, pero hay chicos que tienen 17, 18 años que, si no se lo cuentan, no tienen contacto con esta realidad que es muy importante tenerla presente. Quiero consultarte desde tu perspectiva, que sos sobreviviente de esa tragedia, de ese espanto. ¿Qué crees que cambió, si algo cambió de Cromañón hasta el día de la fecha? ¿Se ha significado un punto de inflexión, una bisagra o cuál es tu perspectiva? Efectivamente fue un punto de inflexión porque dejó de manifiesto que la negligencia de los funcionarios políticos y la connivencia entre el Estado y los sectores privados siempre trae la muerte de las pibas y de los pibes, y que la falta de experiencia o la ineficiencia y la ineficacia de quienes están en lugares de toma de decisiones
genera que la experiencia cultural de las jóvenes y de los jóvenes termine en este tipo de situaciones que lleva a la muerte y que por supuesto de placentero no tiene absolutamente nada. En ese momento siempre recordamos que lo primero que se les ocurrió a quienes estaban en el gobierno fue cerrar absolutamente todo. Y la solución no pasaba por cerrar, sino por efectivamente empezar a controlar y empezar a hacerse responsables de que la garantía de que la experiencia cultural sea placentera y sea positiva es responsabilidad del Estado y que bajo ningún punto de vista los sectores privados pueden tener tanta influencia como para generar lo que generaron en Cromañón. Diferentes organizaciones, siempre estamos en contacto con las escuelas y diferentes universidades, por ejemplo, para tratar sobre todo los 30 de marzo de llevar a las escuelas todo lo que pasó en Cromañón para tener jornadas de reflexión. Lamentablemente no siempre se cumple, lamentablemente el gobierno de la ciudad, por ejemplo, no difunde que los 30 de marzo por calendario escolar esto tiene que suceder. La provincia de Buenos Aires poco y nada también hace para recordar que los 30 de marzo en la provincia de Buenos Aires también hay una jornada de reflexión. Sin embargo, como bien te decía, diferentes organizaciones nos acercamos a las escuelas y a otros espacios para reflexionar sobre esto. Yo creo que la juventud tiene ganas de seguir sabiendo. Cuando saben de Cromañón, preguntan con interés, se informan y son extremadamente respetuosos y respetuosas. Yo creo que todo lo que implique y todo lo que incluya la reflexión y el intercambio con las pibas y con otros pibes siempre es positivo. Me parece que hay una gran parte de esta sociedad que nos acompaña y que considera que nuestro reclamo es justo porque también es, como bien decía, de todas las personas que habitan esta ciudad en particular y el país en general. Las chicas y los chicos de hoy, cuando no saben, preguntan, no dan por sentado nada. Y yo creo, como siempre les decimos, que saben más de lo que creemos, que son sumamente inteligentes y que no hay que perder las esperanzas en una juventud que quiere continuar con las experiencias culturales que sean seguras, sobre todo seguras. Quieren tener participación en la construcción de la cultura, quieren tener participación en la construcción de ciudades y de sociedades, mejor dicho, más justas, y eso tiene que ver con el interés que tienen sobre el tema y cómo se informan, porque son responsables y son respetuosas y respetuosos las pibas y los pibes de hoy en relación a este tema y siempre preguntan y siempre se acercan y lo mismo hacemos desde las organizaciones. El diálogo es algo que no tiene que faltar nunca y que es imprescindible para construir esta memoria que tanto estamos necesitando, porque no tenemos que olvidar para que no se repita nunca más un Cromañón. Bueno, y qué bueno saber que esa es la predisposición de los chicos y la actitud. En tu caso personal, María Luján, ¿cómo convivís a casi 19 años ya de los hechos con ese recuerdo? ¿Cómo te llevás con aquello? ¿De qué manera lo seguís transitando hasta el día de hoy? La realidad es que hay días y días, como nos pasa a casi todas y todos los sobrevivientes y a muchas y muchos familiares. Hay días y días. Lo que sí tengo en claro después de casi 19 años es que no hay que abandonar la calle, hay que seguir luchando, que tenemos el derecho de seguir luchando y de seguir exigiendo y que esta exigencia y esta lucha por la memoria y porque no se olvide da un motivo más para seguir adelante. Esta es la convicción que tengo. Insisto, siempre lamentablemente vuelve el recuerdo y vuelve estas sensaciones, pero encontrar en mis compañeras y en mis compañeros gente con la que poder pelear codo a codo es lo que en algún punto también me hace saber que esto tiene sentido, que no hay que abandonarlo y que por supuesto es importante no solamente para mí, sino para el resto de las personas. Por supuesto que voy a recitarles, por supuesto que voy a ver obras de teatro, de danza y demás, y obviamente la mirada siempre está alerta. Creo que nos falta mucho en ese sentido y en materia de nocturnidad para seguir aprendiendo y para seguir ajustando. Por eso en algún punto también es que seguimos militando esta causa, ¿no? Sin el miedo a la palabra militancia para nada, sino todo lo contrario, entendiendo que esto implica justamente el compromiso asumido para hacer todo lo posible para que Cromañón no se olvide. Y ahí andamos, después de 19 años, siempre para adelante. Siempre, siempre, siempre para adelante. Bueno, siempre. Siempre, siempre, siempre. ¿Siguen en contacto los familiares, los sobrevivientes? ¿Han formado un grupo, una organización? ¿Eso permanece en el tiempo? Sí, hay diferentes organizaciones. Yo formo parte del movimiento Cromañón, que es integrado por sobrevivientes y familiares de la masacre, pero también hay otras organizaciones. Hay aproximadamente 10 organizaciones y un montón de otras personas que si no están en organizaciones están también participando y militando esta causa. Creemos que hay que organizarse y que hay que estar juntas y juntos en esto y que esa es la manera
más eficaz y es la manera colectiva la que nos permite afrontar todo esto y, por supuesto, como bien te decía, exigir con contundencia lo que consideramos necesario y lo que consideramos justo. Bueno, ojalá sean escuchados y que los que tienen que hacerlo hagan justamente esto, ¿no? Mediar los recursos necesarios para que ustedes puedan acceder al espacio y finalmente se pueda crear allí un lugar para la memoria. María Luján, muchísimas gracias por el contacto, ha sido muy amable. No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes por haber acompañado incluso las actividades de ayer recorriendo las diferentes áreas de gobierno para que se conociera que este es el reclamo, que esta es nuestra preocupación y, por supuesto, siempre esperando el compromiso de los diferentes funcionarios públicos para que esto suceda. Muchísimas gracias, un abrazo. Hasta luego, muchas gracias.